digo, todo ha sido preparado para una gran obra en el mundo. ¿Y cuál es esa obra en el mundo? Que iba a permanecer hasta el final de los tiempos. Su espiritualidad. La espiritualidad. Es una espiritualidad muy presente para el siglo XXI. Que tú y yo podemos vivir. Todo esto que el Padre Pío ha vivido, un sufrimiento constante, una persecución constante, no lo puede vivir si no es porque ha tenido un enamoramiento y una relación muy estrecha con el Señor. Porque el Señor es el que le va a dar la fuerza, le va a dar la gracia para poder soportar todo esto. ¿Qué podemos destacar de la espiritualidad del Padre Pío? Primeramente, la vida de oración. Una vida de oración que le acerca al corazón de Cristo. Y es donde se produce el enamoramiento cotidiano, el de cada día. Dicen que nunca se le ha visto sin rezar. Siempre ha estado rezando. De hecho, él dice que él simplemente es un fraile que reza. Él se da cuenta de la necesidad de la oración y se pasa muchas horas delante de Jesús en la Eucaristía, donde se ofrece como víctima por la salvación de las almas, donde ofrece todos sus sufrimientos, donde rezaba el oficio divino, los salmos. Él invitaba siempre a rezar, a estar siempre en oración, porque era la forma de entrar en el corazón de Jesús. Él decía que la oración es la llave para entrar en el corazón de Jesús. La oración es aquella que sana las heridas, las sana y las cura. Es la que impide que nos acerquemos a lo mundano. Si tú estás cerca, cuanto más cerca de Dios estás, más lejos del mundo vas a estar. Cuanto más cerca del mundo estés, más lejos de Dios vas a estar. Y la forma que tenemos de no tocar las cosas del mundo, de evitar el pecado, es la vida de oración. La vida de oración que puede sanar, que puede cambiar tu corazón, que puede transformarla, que te da fuerzas para seguir adelante. Y lo más bonito, que puedes entrar en ese diálogo de tú a tú con Jesucristo. Él meditaba mucho la palabra de Dios, era obediente a la palabra de Dios, escuchaba, meditaba, ponía en práctica esa palabra, ejemplo de San Francisco. Porque la palabra de Dios es la que va a cambiar el corazón y la que va a hacer que poco a poco su corazón se fuera moldeando según los criterios, pensamientos del Evangelio. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Rezar y rezar con la palabra de Dios, para que nuestro corazón se vaya empapando de la palabra de Dios y nuestras actuaciones, nuestros pensamientos y nuestras formas de obrar sean conforme al Evangelio y no conforme al mundo. Cuando dejamos la oración, cuando dejamos la vigilancia, el demonio entra, actúa. Y sabéis, una de las cosas que el demonio va haciendo que perdamos las gracias sobrenaturales que vamos recibiendo de esta forma, apartándonos de la vida de oración, metiéndonos en la pereza. Ahora fíjate qué horas son las 11 de la noche, tenerme que acercar ahora a la capilla. Ahora rezar el rosario, que voy a estar 20 minutos, para que vaya a misa. Si ya llevo un domingo que no he ido, no pasa nada, otro más, no pasa absolutamente nada. La oración va a hacer que la quite. Es lo que más le va a fastidiar al demonio, que dejemos de rezar, que recemos el rosario y la meditación cotidiana. La oración va a hacer incluso que la dureza del corazón no se produzca. Lo peor que nos puede pasar a nosotros los cristianos es la dureza del corazón. La dureza del corazón, ¿qué es? Es cuando el hombre no quiere salir del pecado, no quiere renunciar a él, cuando no es capaz de someterse a la voluntad de Dios, someterse en el sentido positivo. Y cuando uno no está en oración, el corazón se va endureciendo y impide pues, que amemos a Dios y que amemos a nuestros hermanos. Él dirá acerca de esto: reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Un día le dicen esto. Muchas de las cosas que os he contado, nos las ha contado el padre Pirino Galeone. Como os digo, ha estado 21 años con él y nos ha transmitido su espiritualidad, muchos casos que no se pueden hablar en una hora. Es imposible hablar todo del padre Pío en una hora. Pero un día le dijeron, padre, por favor, le pido que rece por mí. Y el padre Pío le respondió, sí, yo rezaré por ti, pero tú también tienes que rezar por ti. Importante esto. Tenemos que rezar por nosotros mismos también. No es ser egoísta. Necesitamos rezar para ser cada vez fieles. Tenía una relación muy estrecha con el ángel de la guarda.
Eso lo sabéis, una relación muy bonita con el ángel de la guarda. ¿Cuántos de nosotros aquí se acuerdan muchas veces del ángel de la guarda? Pues esto nos lo cuenta el padre Pierino. Nos dice que un día estaba el padre Pierino intentando llegar, él estaba fatigado por la tuberculosis, quería llegar a celebrar la misa con él, con padre Pío, y una de las madres se acerca a él corriendo, llorando: por favor, pídale al padre Pío que rece por mi hijo que está muy mal. Y el padre Pierino no podía correr porque estaba fatigado, y él se acordó que una vez le dijo: Pieri, le llamaba así, de forma familiar, ¿no? Cuando quieras decirme algo, te pido que por favor me lo envíes a través del ángel de la guarda, que él me lo dirá. Y en ese momento se paró y hizo la oración del ángel de Dios. Y al hacer la oración del ángel de Dios, le transmitió a través del ángel de la guarda la petición de esta mujer. Termina la misa, se acerca el padre Pierino al padre Pío y dice: padre, padre. Dice: Pierino, si ya me lo has dicho, que pida por este niño, ya lo he hecho y he ofrecido la misa por él. Una relación muy estrecha con el padre, con el ángel de la guarda, ¿no? Intentarlo también es una cosa preciosa, el poder transmitir al padre Pío estas peticiones que tenemos, ¿no? Otra cosa, otro rasgo de su espiritualidad, la oración del rosario. Muchas veces los jóvenes, o incluso algunas personas ya adultas, dicen que es un rollo el rosario, tener que estar rezando Ave Marías así sin parar. Pues el padre Pío lo rezaba constantemente, era una oración constante en su vida, estaba todo el día con el rosario en la mano, porque su amor a la Virgen María era un amor apasionante. Ella le llamaba su madre del cielo, y no era un simple vago afecto o un sentimiento pasajero, sino que amaba a la Virgen como madre, como maestra y como confidente. En los momentos de sufrimiento, en los momentos de lucha, de cruz, de tentación, salía corriendo a hablar con la Virgen, a ofrecerse a ella, a contarle todo lo que estaba viviendo, todo lo que tenía en su corazón. Él rezaba constantemente a la Virgen, se consagraba a ella con frecuencia. Él decía que el rosario era el arma para los ataques del demonio. ¿Cuántos rosarios rezaba al día? Entre 15 y 20 rosarios enteros, pero quiere decir enteros. No era solamente una corona como tú y yo a lo mejor podemos rezar, una corona. No, eran 3, que son en aquel entonces eran 3, que eran los gozosos, los dolorosos y los gloriosos, ¿no? Pues él rezaba los 3 de 15 a 20, en total 63 rosarios diarios. Y era constantemente una oración. Actualmente el padre Pierino también lo hace. Increíble. Un día hemos estado con él y le hemos contado los rosarios que rezaba. ¿Por qué? Pues porque siempre que vamos con él, nosotros rezamos, estamos con él en los rosarios. Entonces se puede llegar a contar cuántos rosarios reza. Un día le preguntan, que esto nos viene muy bien a todos: padre, cuando rezo el rosario tengo sueño, pero me esfuerzo por no dormirme. Y el padre le responde: ese es el rosario más bello, donde hay esfuerzo hay más amor. Otro aspecto, la misa, el sacrificio de la misa. Él decía que en cada misa se hacía presente el Viernes Santo. Era su sustento. Él se levantaba a las 3:30 de la mañana para rezar, rezaba el oficio, y la misa la celebraba también por la mañana, acompañada siempre de 2 religiosos. Y la misa duraba casi 2 horas. Y cuando la gente, él escuchaba que miraba el reloj, él decía: el Calvario no tiene hora. Porque claro, alguna vez se oía que como antiguamente los relojes eran de estos de los que se abrían, no eran como estos, pues se oía clac. Y él sabía que estaba escuchando ya, que estaban viendo el reloj. Entonces le decía que el Calvario no tiene hora. Él se transfiguraba cuando decía las palabras: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Un día le preguntan: padre, ¿la Virgen María está presente en la misa? Dice: sí, y encima yo puedo verla. ¿O es que no la veis vosotros? En el momento de la consagración elevaba la hostia, el cuerpo de Cristo, y se quedaba inmóvil durante unos minutos. Y cuando se le preguntaba por qué es tanto tiempo, él respondía: ¿acaso existe un tiempo determinado para rezarle al Señor? ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de esto? ¿Cómo vives tú la Eucaristía hoy?
realmente como un encuentro con Jesús, en el cual Jesús entra en tu corazón y le tienes dentro y hablas con Él, estás pendiente de las oraciones, entras en ese contacto personal con Él. Dice que esto ya es una cosa para los sacerdotes. El mayor sufrimiento del Padre Pío era ver cómo los sacerdotes celebraban la misa como carniceros. Una cosa que tenemos que aplicarnos nosotros. Pero también en la Eucaristía era el encuentro donde Él recibía todas las fuerzas. Él se transfiguraba, le cambiaba. El Padre Pío nos contó un día que un día le pareció ver, cuando celebraba la misa, que la cara del Padre Pío desaparecía y pues, se ponía la cara de Jesucristo. También lo vio en el confesionario. Él era, le llamaban así, el mártir del sacramento de la misericordia. En la misericordia, en ese sacramento del perdón, es donde tú y yo recibimos el amor de Dios. Donde el Señor no te apunta el delito, donde no te acusa, donde Él no te dice, tú has hecho esto, pues te vas a enterar, ¿no? Ahí es donde el Señor se abre plenamente, donde el Señor arranca tu pecado y te da su amor, su misericordia, su perdón, donde Él se entrega plenamente. Él pasaba grandes horas en el confesionario, porque Él entendía el sentido de la misericordia. Donde Él decía que le decía a la gente, yo tengo que pasar grandes momentos en el confesionario, muchas horas, porque quiero quitar los lazos que unen a la gente con Satanás, el pecado. Por eso no podemos quedarnos en el pecado, tenemos que acudir rápidamente al sacramento de la confesión para limpiar nuestro corazón, para que el Señor nos purifique, para que el Señor nos sane. La confesión tiene tres misiones. 1, el perdón. 2, darnos la gracia para seguir adelante. 3, sanar las heridas del corazón. Tenemos muchas heridas, de la infancia, da igual. Las heridas las cambia, las cura el Señor. El Señor nos da su perdón, nos da su amor, su misericordia. Él dedicaba muchas horas a confesar, ¿a quién? A los hombres, porque dicen que eran los que más pecaban. Y luego las mujeres también solían empezar ya las escuelas para confesarse a las 2 de la mañana. Y era increíble la de gente que acudía a confesarse. Él era muy severo en las confesiones. ¿Recordáis? A muchos les echaba del confesionario. ¿Pero por qué? Él era severo no con la persona, con el pecado. A los que iban arrepentidos, Él los acogía como un padre. Pero a los que iban por curiosidad o que no querían cambiar de vida, Él lo veía y por eso los echaba. Cuando tengas arrepentimiento, vuelve. Porque bien sabemos que para que haya una confesión válida, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber propósito de enmienda. Tiene que haber arrepentimiento. ¿Por qué tú y yo hoy nos acercamos a confesarnos? ¿Realmente hay un arrepentimiento? ¿Hay un arrepentimiento verdadero o es porque quiero comulgar y tengo que confesarme? Eso me lo pregunto muchas veces, ¿no? Porque muchas veces buscamos un sacerdote porque, claro, es que quiero comulgar y si no comulgo, entonces pues hago un examen de conciencia así por encima y lo que caiga, ¿no? No, es bonito hacer una confesión bien hecha. Y sobre todo hacer una confesión de todo lo que ha sido nuestra vida. Como hizo conmigo el Padre Pirino, ¿no? Yo creo que a partir de ese momento mi vida cambia por eso precisamente. Porque muchas veces ocultamos pecados por vergüenza o no los explicamos bien porque que no se entere bien. No es lo mismo decir, por ejemplo, he tenido faltas de caridad con mi hermano, decir he pegado 4 puñetazos a un hermano. No es lo mismo. Y muchas veces camuflamos y nos damos cuenta que el demonio se cuela por ahí. Nos mete la vergüenza pues, para que haya pecados que no digamos. ¿Qué va a pensar el confesor? ¿Qué va a pensar, Dios mío, si yo digo esto? Es que no es el confesor, es Jesucristo el que tienes delante. Cuando ves a la confesión, ve con esta mentalidad, que Jesucristo está delante, y es el que va a abrazarte, el que te va a dar el perdón, el que te va a dar la misericordia. Qué bonito es hacer una confesión de verdad. No tengas miedo, el Señor no va a apuntar tu delito, Él no te lleva a cuenta de los pecados, de los delitos. El problema que tenemos muchas veces es que la dureza del corazón viene cuando no queremos salir de nuestro pecado. Él tenía ese don de la lectura del corazón, ¿no? Y sabía cuando la gente le estaba engañando. Incluso él muchas veces decía los pecados de los penitentes.
olvidaba de alguno, él le decía, ¿hay algo más? No, padre, sí, hay algo más que no has dicho. Y si no se daba cuenta o no se acordaba, él se lo decía. Cuando iba de buena fe, claro. Una de las anécdotas que él cuenta en el seminario es que cuando era director espiritual, dice, uno de vosotros, le dijo a los jóvenes seminaristas, hoy uno de vosotros me ha traspasado el corazón, hoy ha hecho una comunión sacrílega. Y entonces aquel que había hecho esa comunión sacrílega se puso a las rodillas diciendo, he sido yo, padre, y se confesó. Esto el padre Perino nos lo contó a nosotros para decirnos que muchas veces podemos hacer comuniones sacrílegas o confesiones sacrílegas. Aquí no es para coger escrúpulos, no tenemos que ser escrupulosos, pero tampoco hay que engañar, ¿no? Tampoco hay que hacer las cosas bien hechas, ¿no? Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no lo digo yo ni el Padre Pío. Tenemos que hacer confesiones bien hechas, así poniéndonos delante del Señor. Señor, dame luz para ver cómo está mi vida, cómo está mi alma. Yo quiero hacer una confesión de verdad, quiero darte todo porque yo sé que tú me vas a dar la gracia para ser hijo tuyo, para ser un buen cristiano. Yo quiero tener una relación contigo de amor, que me dificultan los pecados. La vida pasada. Una vez que te confieses, ¿por qué miras para atrás? Los cargos de conciencia. Padre Pío habla de esto. Él dice, cuando has sido confesado y has recibido la solución, no mires para atrás, no mires tu vida pasada, tus pecados, porque si los miras estarás ofendiendo a Dios. Si Él te ha perdonado y se ha olvidado, ¿por qué miras tú para atrás? Eso nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado mirar para atrás. Hasta descubrir que el Señor ya había perdonado eso. ¿Para qué me miro para atrás? Miro para Jesucristo, miro para adelante. Para el Señor, que es el que me va a ayudar, el que me va a salvar, el que... El demonio quiere plantearnos la vida pasada para apartarnos de Él. No le hagáis caso. Quedaros con estas palabras del Padre Pío. Mira para adelante. Mira a Jesucristo y síguele a Él. Cuando te aparezcan estos pensamientos, sugerencias, párate y di, mira, majo, esto ya ha sido perdonado. Olvídate. Enfréntate. Porque el demonio te lo que va a plantear tu vida pasada adelante. Un último detalle y con eso termino. La cruz y el sufrimiento. Dos elementos en la vida del Padre Pío. ¿La cruz qué es? La cruz es la síntesis de todo sufrimiento humano. Un sufrimiento que nos puede venir por la familia, nos puede venir por una enfermedad, nos puede venir por nuestros amigos, por nuestro carácter, por nuestros pecados, nuestra forma de ser. Eso es la cruz. Pero es la cruz que el Señor quiere para ti. Qué fácil sería elegir la propia cruz, ¿no? ¿Cuál es vuestra cruz? Pensarla. ¿A qué la cambiaríais? ¿A qué elegiríais otra? A mí me ha pasado, yo sí. Yo diría, no, yo prefiero esta, que es más fácil de llevar. Pero no, la cruz que nos va a salvar es la que el Señor quiere para ti. Y eso el Padre Pío era muy consciente de ello. Él tuvo la cruz, sus cruces internas, sus persecuciones por parte de los enemigos, por parte de la Iglesia. Pero ¿sabéis cómo él vivía la cruz? Poniendo palabras del Padre Perino, con una resignación activa. Es decir, Señor, si tú lo has querido, si tú has querido esta cruz para mí, yo la cojo. La acepto, la abrazo y la ofrezco. Esta cruz que tú quieres para mí. La abrazo porque la quieres tú y la acepto porque es la que me va a salvar. Y te la ofrezco. ¿Por qué? Porque esta cruz evidentemente produce un sufrimiento. ¿La cruz hace sufrir o no? ¿Sí o no? Sí. ¿A Jesucristo le hizo sufrir la cruz? ¿Sí o no?